Está Lara Goiburu, es directora ejecutiva de Management and Fit, ha tenido una columna que fue resaltada por muchos colegas, sobre todo por el enfoque y por el título, ¿no?, de aquella nota. Vamos a rescatar un poquitito de esto y básicamente analizar por qué el domingo pasó lo que pasó, si es que todas las preguntas tienen respuestas o explicaciones. Yo, más allá de que he contemplado absolutamente casi todos los elementos que han puesto sobre la mesa los analistas y los que he colocado yo mismo, la verdad que se hace difícil imaginar por qué o cómo el gobierno nacional dio vuelta a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido hace un mes o un poquitito más de un mes por 13 puntos y medio, y cómo logró finalmente Javier Milei pintar casi todo el país de violeta, como lo decía oportunamente, después de semanas, de días y semanas angustiosas, donde parece ser que el salvavidas, si no llegaba de los Estados Unidos, ponía prácticamente en jaque al gobierno. Pero no hacemos esperar más. Lara, Darío del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el contacto. No, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la lectura que haces de los resultados del domingo? ¿Por qué el electorado decidió en esta ocasión, y tal vez poniendo como ejemplo la provincia de Buenos Aires contra lo que ocurrió hace un mes, por qué los electores decidieron pintar gran parte del país de violeta? Mira, lo que vos comentabas, la nota de Infobae, calculo, y creo que esa es la primera lectura que me surgió en aquel momento porque es algo que vengo pensando hace mucho. El por qué, si queremos mirar los datos duros, lo que podemos saber tiene que ver con que las terceras opciones que estuvieron presentes el 7 de septiembre en secciones como la segunda y la cuarta no estaban presentes, el no voto de los extranjeros, el aumento en la participación. Esos son los datos duros que nos pueden decir, bueno, todo ese voto que estaba o no estaba el 7 de septiembre, hacia dónde se volcó y darnos la explicación de ese recorte en la distancia bastante importante que hizo la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires respecto de, de aquel momento, en un marco también de mucho ruido político, ¿no? El caso Expert, una economía que en términos familiares no termina de hacer pie. Pero más allá de eso, hay algo que se viene dando desde 2021, pero especialmente desde 2023 en adelante, que es que estamos eh, atravesando una sociedad que está muy confundida, que el ruido político es constante, que todos los días pasa algo nuevo y muy agotada en términos económicos también y en términos políticos. Entonces, frente a un diagnóstico del presente común, lo que tuvimos en esta elección fue un diagnóstico común del presente, todas las fuerzas, inclusive el oficialismo, especialmente en los últimos 15 días de campaña, salieron a decir que la situación presente para las familias es muy compleja, que el sistema productivo está atravesando por una situación de complejidad bastante grande, pero frente a eso, lo que se ofreció desde las oposiciones, todas las oposiciones, no solamente el peronismo, sino todo el sistema político, fue una idea de freno y de vuelta al pasado, no solamente en las propuestas, sino también en quienes integraban esas listas. Ajá. Todos eran, las listas, cuando vos las veías, salvo alguna excepción, todas te llevaban a la cabeza o entre sus miembros a personas que están en política o han estado en la política nacional, en la política provincial, en la política local hace 20, 25 años. Y ahí el oficialismo nacional tiene una propuesta de futuro, no solamente entre sus integrantes, los integrantes de las listas, salvo las cabezas de listas en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, después para abajo son todos personajes nuevos en la política, no nuevos porque no hayan tenido práctica política, sino desconocidos para la opinión pública en la mayoría de los casos. Y aparte, un discurso de futuro. Bueno, Ajá. sabemos que hoy estamos mal, pero vamos a estar mejor, les prometemos que vamos a estar mejor, y un gobierno que en esas pocas promesas que hace ha podido mostrar algún tipo de resultados. Ujú. Especialmente, por ejemplo, es un gobierno que asume diciendo que va a frenar la inflación y efectivamente la frenó. Entonces, de ahí surge esta idea de, frente a la certeza del pasado reciente,
que yo siempre digo, no solamente es un pasado reciente malo, sino que aparte es traumático para gran parte de la sociedad argentina, es traumático en el sentido psicológico de trauma. Bueno, frente a esa certeza del pasado reciente, un porcentaje importante de la ciudadanía optó por la incertidumbre del futuro. Ujú. Lara, ¿imaginás que los resultados abultados, contundentes del último fin de semana pueden presentarnos un Javier Milei diferente para la segunda parte de su mandato, o un Javier Milei que no pretenda llevarse puestas las provincias, o que no compita por algún que otro concejal en un distrito chiquito, o que no hable de mandriles, o que no descalifique a los hombres del Congreso, o que eventualmente apueste al diálogo y como lo hizo durante el Pacto de Mayo? Bueno, mira, hay una señal, hay dos señales que deberían indicarnos que tiene que ser ese el camino. La primera señal es que de un gobierno que en abril en las mediciones aparecía como el gran ganador con más de un 45% a nivel nacional, si mirábamos, es un gobierno que llega a la elección del domingo eh, con mucha incertidumbre de cuál iba a ser el resultado. De hecho, el propio gobierno está sorprendido del resultado que obtuvo y no fue el resultado que en abril se esperaba. Imagínate que si en abril estabas pensando en más de un 45%, bueno, un gobierno exitoso que dialoga, bueno, debería haber tenido un resultado mejor. Entonces, llega con la lengua afuera, entre comillas, Ujú. a Sí, esta sí. elección y tiene un buen resultado que a sí mismo lo sorprende. ¿Por qué? Porque durante todo el año hubo una estrategia de romper puentes, no solamente romper puentes con los aliados en el Congreso, sino también romper puentes con los gobernadores, que en definitiva son la garantía de gobernabilidad de la Argentina. La historia argentina así lo muestra. Creo que hay un aprendizaje porque hoy el presidente está reunido con gobernadores para pensar cómo van a encarar las reformas que se prometieron que se van a hacer en estos 2 años. Entonces ahí lo que encontramos es un presidente que pareciera haber entendido el mensaje de que la República Argentina no se puede construir ni gobernar solo desde la Casa Rosada, sino que se necesita el Congreso, un Congreso que mostró los dientes en estos últimos 4 meses y que dijo acá estoy y esta es mi función, poner límites al Poder Ejecutivo, y los gobernadores que también mostraron los dientes armando una propuesta electoral que si la miramos es una propuesta electoral que tuvo 5 meses de construcción y si bien a nivel nacional no tuvo una gran performance y era lógico y así venían diciendo las mediciones que iba a pasar, en sus propios territorios logró porcentajes de alrededor del 20%, Ujú. con solo cinco meses de armado. Entonces, lo que vemos hoy es un presidente que creo que empieza por ahí a comprender cómo un presidente, en la figura del presidente, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Para no personalizar, que se empieza a entender el funcionamiento del sistema político argentino y así debiera ser si se quieren sacar por lo menos las dos leyes más Claro, importantes claro. que Ujú. parecieran posibles, que es la reforma impositiva y la reforma laboral. Sí, sí. Porque en Y el Congreso eventualmente tampoco también, tiene claro. una mayoría para resistir vetos y decretos, pero no para llevar adelante estas Sí, leyes. sí. Y eventualmente el presupuesto, aunque en algunos despachos de la Casa de Gobierno, bueno, no les preocuparía tener que prorrogar, aunque no sería una buena señal Mm. hacia el exterior, el presupuesto como lo ha hecho durante el 24 y el 25 el presidente Milei, ¿no? Porque en definitiva ha gobernado con el presupuesto del 2023 de Alberto Fernández. Eh, Exacto. eh, Pero ahí sí, yo pongo como una nota al pie, es importante el sí, presupuesto, claro, sí, sí. pero son más importantes para la gobernabilidad argentina, es mucho más importante la, Reforma las otras dos laboral, leyes, claro, la reforma laboral y la reforma exactamente, impositiva, especialmente exactamente. porque es eso lo que están pidiendo los mercados, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y Y después, el sector productivo, que es el que te da trabajo. claro, y a futuro cuando el mercado laboral se haya normalizado, vendrá eventualmente la reforma previsional. Te pregunto por el Mm. peronismo. Después de los resultados quedó en estado de ebullición. ¿A quién golpea más la elección del domingo? ¿A Cristina Kirchner o a Axel Kicillof, que estaba ya tratando de probarse un traje a medida como candidato a presidente para 2027?
Bueno, en política argentina decimos que el que suena, suena, ¿no? Así que sonar demasiado pronto no es una buena señal para ningún cargo, y mucho menos 2 años antes. Pero creo que no solamente golpea al peronismo y a los que se perfilaban como los dos líderes posibles del peronismo, me parece que el resultado del domingo golpea a todo el sistema político. Que de alguna manera no está entendiendo a este porcentaje de la población que es joven, el 50% del padrón tiene menos de 39 años, que imagina, que transita, vive e imagina un mundo futuro distinto a las banderas que el sistema político argentino está enarbolando. Quedan 2 años para que el sistema político repiense qué Argentina es la actual y qué Argentina podría ser la futura, que probablemente tenga muy poco que ver con la del pasado, porque no solo porque cambió el electorado argentino, sino porque el mundo cambió. Hoy estamos inmersos en un mundo también que se está reconfigurando. Todas nuestras teorías y banderas se construyeron en la Guerra Fría y hoy estamos frente a un mundo donde dos hegemones están disputando, que son China y Estados Unidos, cómo se van a distribuir el comercio global en los próximos 30 años. Lara, Luis Tarulo te saluda. Te reformulo la pregunta de Darío y Ujú. yendo a otras acepciones que tiene la palabra sonar, porque una es suena, suena de sonido y la otra es que en la Sí. Argentina, ¿quién sonó de los dos? En ese sentido, te lo pregunto. ¿Quién sonó de los dos? Ya sé que la política argentina Sí, es el hoy permanente, ¿no? Y el hoy ya es pasado en este sí, momento, filosóficamente sí, hablando. y 2027 es ciencia ficción. No, no, claro, años luz. Pero decime para vos, ¿quién sonó de los dos por lo menos el domingo, no? Mira, si apuestas contra las cuerdas, creo que los dos. Ujú. Si vos me preguntás a mí si yo veo hoy quién puede hacer frente a una posible candidatura de reelección de Javier Milei en 2027, me parece que todavía esa persona no la conocemos. Claro. Y permitime, es un comentario, pero pregunta a la vez, una reinterpretación de tus propias palabras. Sí. Cuando vos decís apostó al futuro, sabemos que Mm, las ideas liberales y las ideas proestatistas mm, no son nuevas. Están promoviendo ambos sectores, para decirlo, la Libertad Avanza y el peronismo barra kirchnerismo, ya recetas probadas históricamente. El problema, por lo que se deduce incluso de tu análisis, es quiénes las propusieron en definitiva. El ujú. peronismo muestra figuras que proponiendo quizás ideas que a mucha gente le caen bien, proestatistas, que son gente que han fracasado en la propuesta esa, ¿no? Y como dijiste bien, hay mucha gente nueva, más allá de los que gritan y los que insultan, etcétera, pero mucha gente nueva en la Libertad Avanza que está proponiendo ideas que ya fueron probadas, que en algunos lugares tuvieron éxito y en otros fracasaron, pero quizás la gente apostó por eso. Ahora, yo te pregunto, si esta gente nueva fracasa en la oferta que hace de estas ideas liberales, ¿tendría una nueva chance el peronismo? Haciendo salvedad, sí, que estamos hablando casi de ciencia ficción en la política argentina. Sí. Pero eso te pregunto. Mira, hay etiquetas, el problema no es de personas ni de etiquetas, ni Ujú. las personas ni estas etiquetas resuenan en el nuevo electorado argentino. Ajá. Lo que tenemos que repensar es eso, ¿qué está pidiendo el nuevo electorado argentino? Optar por una incertidumbre futura es porque esa incertidumbre futura en algún punto tiene la esperanza de tranquilidad. Acá no somos, si nos miramos, somos los que tenemos más 40, Sí. los que estamos pensando si más mercado, más Estado, más... Y estamos enfrentándonos a una generación que no se pregunta, salvo los militantes más cercanos, cuando nos vamos alejando de aquellos que tienen una militancia concreta, lo que vemos es que hay una porción de la población que lo que quiere es vivir tranquilo, ¿no? Claro, sí, Claro. sí. Entonces, me parece que no es una, y estamos dándole vueltas de nuevo, ¿no? A recetas y a formas de pensar el mundo que se construyeron y se teorizaron en el siglo XX. Y hoy estamos frente a sociedades que construyen sus identidades de manera virtual, Ujú. que no trabajan territorialmente, sino que se pueden pensar globalmente desde un pueblito con una computadora. Eh,
Y por el otro lado tenemos gente que, sociedades con personas, lo vimos en Río, ¿no? Estos días, Sí. grandes sectores de la población totalmente caídos del mapa, que no están en el radar ni de unos ni de otros. Sí, Lara, permitime vos y permitime Darío un segundo nomás, que es verdad, y no hago un mea culpa, pero digo completo, que tenés razón, hay que contextualizar todo, incluso uno personalmente en el análisis, vos dijiste los post 40, los post 50, los post 60 y cómo vertiginosamente nacen las nuevas generaciones y parece mentira, pero uno de 30, uno de 20 está a años luz, como me gusta decir a mí, de nosotros, ¿no? Los post 40, post 50, post 60, ¿no? Es así. Exacto, Es exacto. así. Entonces ahí creo que todos tenemos un desafío. El sistema político, el sistema económico y productivo también, ¿no? Que se está Claro. pensando, al que cuando uno habla con un empresario medio te dice me cuesta mucho retener talento porque está pensando en retener un empleado para que crezca 30 años en la empresa y hoy muy difícilmente un joven, una joven de 25 años se imagine No, 30 claro, años claro, adelante. claro. Ujú. Digo, todos, Es analistas, más sistema político, para ir casi al hueso, Lara, no se imaginan una jornada laboral de 8 horas, muchos de ellos, aunque bajo parezca ningún punto mentira. de vista. Claro. Entonces, creo que todos estamos en el desafío de repensar Ujú. de repensar una Argentina de acá a 100 años, teniendo en cuenta el contexto actual y el lugar que Argentina ocupa en el mundo. Ujú. Eh, Lara, la verdad que un placer haber hablado con vos, quedan muchísimos temas, pero tenemos que ir a una tanda, así que por el momento seguramente te volveremos a molestar. Muchísimas gracias, ¿eh? por favor, no es molestia, Que a sigas muy disposición. bien. Chao. Adiós, Gracias. hasta luego. Lara Goiburu, que es integrante de Management and Fit, con este panorama, esta radiografía que nos acaba de hacer y su impresión después de los resultados electorales del domingo.